Bien, cuando gusten chicos empezamos, son 7:27 ya. Empecemos chicos, por favor. Mi compañera va a empezar a compartir la pantalla, profe. Tiene un poco de dificultades.
No se escucha. Ya se ve en pantalla que está compartida el Power. Profe, ¿me escucha? Ahora sí se te escucha. Pasa que estaba en la compu y por más que hablaba no me escuchaba al parecer. ¿Qué pasa? Que no pueden, si no vamos al otro grupo, si ya está listo el grupo 8. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, voy a compartir desde el celular porque la computadora no me escuchaba cuando hablaba. Lo malo del celular es que no voy a poder señalar las partes cuando estoy hablando.
¿Se ve, profe? ¿Sí? Bueno, profe, a nosotros nos tocó el tema del tórax anterior. Bueno, en el tórax anterior, en lo que es la parte, la frente, que sería, nos encontramos con los huesos como el esternón y las costillas. El esternón será lo que está en el centro marcado acá con flechitas negras, no sé si lo ven. Bueno, el esternón es un hueso plano y angosto, como dice, está situado en el centro de la pared torácica anterior. Mide alrededor de 15 centímetros y está formado por tres partes, que sería el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoidea. Bueno, Marcado con el cursor o con un láser las partes del esternón. eso es lo malo que tengo con el teléfono, profe, no lo puedo hacer. De la compu no me escuchaba, solo estaba en la compu. Ya este grupo ya vio las otras exposiciones, vieron las falencias de los otros grupos, les dije, vayan previendo, vayan viendo y vayan probando entre ustedes, justamente para Sí. cuando dan la clase no existan estos inconvenientes. Pasa, profe, que el compañero que iba a compartir pantalla no se conectó, y así que estamos las dos solas nada más. Bueno, sigo con las partes. Eh, la unión del manubrio y el cuerpo forma el ángulo esternal. Ah, no puedo marcar. Hola, ¿Sí me escucha, profe? el alumno que tenía que compartir, ¿quién es? No entró, profe. ¿Quién es? Lucas Rápido. Bueno, Bueno, con las partes del esternón primero sería el manubrio, el cual presenta una depresión en la superficie superior, que sería la escotadura supraesternal, que se articula con los extremos mediales de ambas clavículas para formar las articulaciones externoclaviculares. También se articula con los cartílagos costales de la primera y segunda costilla. El cuerpo del esternón se articula directa o indirectamente con los cartílagos costales de las costillas entre la segunda y la décima. Luego tenemos la apófisis sifoidea, que está compuesta por cartílago hialiano. Esta apófisis sifoidea no se articula con ninguna costilla, solo brinda un punto de inserción para diversos músculos abdominales. Luego tenemos las costillas. Las costillas son 12 pares, numeradas del 1 al 12, desde arriba hacia abajo, que brindan soporte estructural a los costados de la cavidad torácica. Del primero al séptimo par de costillas por delante se articulan directamente con el esternón a través de una franja de cartílago hialiano. Si ven esta imagen que está acá con colores, se puede ver que están marcados ya algunos de los puntos de los que estoy mencionando. Los cartílagos costales contribuyen a la elasticidad de la caja torácica y evitan que eventuales golpes sobre el tórax o fracturen el esternón o las costillas.
o en ambos casos, puede ser ambas también. Las costillas que tienen cartílagos costales y se articulan directamente con el esternón son las que son llamadas costillas verdaderas. Las restantes 5 pares de costillas son denominadas costillas falsas, ya que sus cartílagos costales o bien se articulan con el esternón o en forma directa, o bien no se articulan con él. Los cartílagos del octavo, noveno y décimo par de costillas se articulan entre sí y después con el cartílago del séptimo par de costillas. Estas costillas son las que conocemos como costas vertebrales. Los pares de costillas undécimo y duodécimo se componen de costillas falsas y son denominadas costillas flotantes, porque el cartílago costal anterior no se articula con el esternón. Estas costillas solo se articulan por detrás con las vértebras torácicas. Bueno, profe, eso sería lo que es sobre los huesos de la cavidad torácica anterior. Ahora mi compañera va a seguir con la parte de los músculos. Buenos días. Voy a hablar de los músculos del tórax que mueven la cintura escapular. Hacerle zoom, sí, Ok. ahí está. Bueno, los músculos del tórax que mueven la cintura escapular, la principal acción de los músculos es que mueven la cintura escapular, es estabilizar la escápula y de esta manera da un origen estable para la mayoría de los músculos que mueven el húmero. Los movimientos escapulares suelen acompañar los movimientos humerales en la misma dirección. Los músculos también movilizan la escápula para aumentar la amplitud de movimientos del húmero. Por ejemplo, elevar el brazo por encima de la cabeza. Durante la aducción, la escápula sigue al húmero al rotar hacia arriba. Después tenemos los músculos que mueven la cintura escapular. Se pueden clasificar en dos grupos según donde se localicen en el tórax. Tenemos el primer grupo, serían los músculos torácicos anteriores, son el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. El subclavio es un músculo pequeño, cilíndrico, localizado por debajo de la clavícula que se extiende hasta la primera costilla. Estabiliza la clavícula durante los movimientos de la cintura escapular. El pectoral menor es un músculo delgado, plano, triangular, localizado por debajo del pectoral mayor. Intervienen en los movimientos de la escápula. El pectoral menor participa en la inspiración forzada. Después tenemos el serrato anterior, músculo grande, plano, en forma de abanico localizado entre las costillas y la escápula. Se lo denomina así por el aspecto de dientes de serrucho. Después el segundo grupo serían los músculos torácicos posteriores, son el trapecio, el elevador de la escápula y el romboide mayor y el romboide menor. Tenemos lo que es el trapecio, es una lámina muscular grande, plana, triangular, que se extiende desde el cráneo y la columna vertebral en el plano medial hasta la cintura escapular. En el plano lateral es el músculo más superficial de la espalda y recubre la región cervical posterior y la región superior del tronco. Los dos músculos trapecios forman un trapezoide cuadrángulo en forma de rombo. Después tenemos el elevador de la escápula, es un músculo angosto, elongado de la porción posterior del cuello. Se localiza por debajo de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Su acción es elevar la escápula. Después tenemos el tercero, que sería el romboide mayor y el romboide menor. Se localizan por debajo del trapecio
del trapecio y no siempre están separados uno del otro. Se observa como bandas paralelas que transcurren en dirección infralaterales desde la vértebra hasta la escápula. El romboide mayor es aproximadamente el doble de ancho que el romboide menor. Además, ambos músculos se utilizan cuando se baja energéticamente los miembros superiores elevados. Después tenemos los movimientos diversos de la escápula, que son la elevación, que es un movimiento superior de la escápula como encoger los hombros. Tenemos lo que es depresión, movimiento inferior de la escápula como tirar de la cuerda, y después tenemos la aducción, que es protracción, movimiento anterolateral de la escápula, como lanzar un puñetazo. La aducción, tenemos que es la retracción, movimiento posteromedial de la escápula, como remar. Después tenemos la rotación hacia arriba, movimiento del ángulo inferior de A la ver, ¿dónde escápula. está ubicada la escápula? Es un hueso que estaría está entre el esternón y la primera costilla, está justo en medio de ellos dos. No. ¿La escápula dónde está ubicada? Por regiones. ¿Ustedes qué están dando? Tórax anterior. ¿Qué regiones están? Tórax anterior. ¿Y dónde está ubicada la escápula? Y, ay, profe, A ver, primero nos ubiquemos. Por eso les sí, hago trabajar en grupo. Si uno se equivoca, los otros pueden aportar y discernir y darse cuenta de que hay cosas que no van. Si ustedes tienen que dar toras al interior, no me tienen que estar hablando de la escápula. ¿Por qué? Escápula u omóplato, ¿dónde está ubicado? En el tórax superior. ¿En qué región? ¿En dónde? En el tórax posterior sería la escápula. En el tórax posterior. O sea que del vamos no se han ubicado en la región. Eso le toca al grupo 6 de tórax posterior. Me estás hablando de la articulación del húmero. ¿Mm? A ustedes les tocaba solamente tórax. Y los movimientos que hace la elevación de los brazos y todo eso corresponde al miembro superior. Bueno, sigamos. en el libro tengo que son Tensiones, movimientos de la escápula. pero no te corresponde. El tórax posterior es el que alberga la escápula o al omóplato. Vos estás dando tórax anterior. ¿Entiende la clase? Porque toda la clase también tiene que ir viendo, leyendo, ¿no? Las unidades que se han asignado. O sea, empezaron bien hablando del tórax anterior, la parte ósea, bien. Y después íbamos a los músculos. Nombraron algo de los músculos, pero ya se fueron a la parte de la cintura escápulo, digamos, a la articulación del hombro. Disculpe, Estás fue una hablando equivocación mía. específicamente Sí, de la parte posterior. Y eso le corresponde al otro grupo, tórax posterior.
¿Comprende el grupo lo que le estoy diciendo? Sí, profesora. Pacheco, Gisela Eh, y el grupo 15 que tiene que hacer la evaluación. Coronel, Lamas, Vázquez. No sé si ustedes se dan cuenta de la tarea que tienen todos. Que un grupo exponga no quiere decir ni quita que el resto de la clase siga atentamente la exposición y haga las correcciones que correspondan. O sea, se asigna una tarea a un grupo para desarrollar un tema, a otro grupo para evaluar, que son los que van a tener el protagonismo en el día de la clase. Pero eso no quita que la clase siga atentamente y por ahí pueda hacer preguntas también. Esta dinámica se la aplica tanto en la parte virtual como en la parte presencial. Si yo estaría con ustedes hoy en clase, le estaría haciendo las preguntas, las mismas preguntas, no solamente al grupo evaluador y al grupo que diserta, sino también al resto de la clase. Y nadie se da cuenta. Bueno, sigamos adelante, ya que nadie quiere preguntar, nadie quiere aportar. Sigamos y obviar toda esa parte porque le corresponde al otro grupo, toda la parte de toras posterior. sí, profesor, ya era mi última parte nada más. Bueno, profe, ahora en el track anterior tenemos los músculos que colaboran con la respiración. Estos músculos se encargan de modificar el tamaño de la cavidad torácica de, de manera que se pueda producir la respiración. Bueno, tenemos el primero que sería el diafragma, que es un músculo abovedado, que es el más importante que impulsa la respiración. Además, separa las cavidades abdominal y la cavidad torácica. Este músculo posee una superficie superior convexa que forma el piso de la cavidad torácica y una superior cóncava que forma el techo de la cavidad abdominal. La porción muscular periférica del diafragma se origina en la apófisis sifoidea del esternón. En las 6 costillas inferiores y en sus cartílagos costales, en las vértebras lumbares y en sus discos intervertebrales y en la duodécima costilla. A partir de sus distintos orígenes, las fibras de la porción muscular convergen hacia el tendón central. El tendón central se fusiona con la superficie inferior del pericardio y las pleuras. El diafragma posee 3 aberturas importantes a través de las cuales diversas estructuras pasan del tórax al abdomen. Estas estructuras son la aorta, que junto con el conducto torácico y las venas ácidos que atraviesan el hiato aórtico, el esófago, acompañado de los nervios vagos, que atraviesan el hiato esofágico, y la vena cava interior, que atraviesan el foramen de la vena cava. Luego tenemos los músculos intercostales, que ocupan los espacios intercostales, o sea, los espacios entre las costillas. Estos músculos están dispuestos en 3 capas.
Los 11 pares de músculos intercostales externos que ocupan la capa superficial y sus fibras, que transcurren en dirección oblicua anterior y anterior desde la costilla superior hasta la costilla inferior. Estos elevan la costilla durante la inspiración para ayudar a expandir la cavidad torácica. Luego tenemos los intercostales internos que se ocupan de la capa intermedia de los espacios intercostales. Sus fibras transcurren perpendiculares a la de los intercostales externos en una dirección oblicua interior y posterior, desde el borde inferior de la costilla superior al borde superior de la costilla inferior. Estos músculos se aproximan a las costillas adyacentes durante la expiración forzada para ayudar a reducir el tamaño de la cavidad torácica. Bueno, estos serían los 3 músculos que participan en la respiración, profe. ¿Vos seguís con lo otro? Sí. ¿Quién acaba de hablar? ¿Pacheco, Gisela? No, Santa Gilda. Bien. Profe Pacheco no se presentó en clase porque también está con problemas de salud. Así que estamos las dos. Bueno, ahora siguen los músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero. Los músculos que mueven, los músculos del tórax que participan en el movimiento del hombro, que mueven el húmero, se dividen en dos grupos, los músculos axiales y músculos escapulares. Los músculos axiales tenemos lo que es el pectoral mayor y el dorsal ancho y el deltoides. El pectoral mayor es un músculo grande y grueso en forma de abanico que cubre la parte superior del tórax y forma el pliegue torácico anterior. Tiene dos orígenes, una porción clavicular más pequeña y una cabeza internocostal más grande. El dorsal ancho es un músculo triangular ancho localizado en la región interior de la espalda que forma la mayor parte de la pared posterior de la axila. La acción muscular inversa del dorsal ancho permite elevar la columna vertebral y el torso como al incorporarse. Se lo suele llamar el músculo de los nadadores porque sus numerosas acciones se ejecutan al nadar. En consecuencia, muchos nadadores competitivos tienen bien desarrollados estos músculos. ¿Dónde está ubicado el dorsal ancho? ¿Es Estaría entre, superficial o profundo? sería superficial. Ujú. Después tenemos lo que es el deltoides. Es un músculo del hombro potente y grueso que cubre la articulación del hombro y forma. Bueno, dame las inserciones que van del tórax nada más, porque ya después se lo van a profundizar cuando dé miembro superior. eh, Después seguiría el otro grupo, Gil.
Bueno, también dentro de la cavidad torácica anterior tenemos el músculo redondo mayor, que es un músculo grueso, aplanado, inferior al redondo menor, que también ayuda a formar la pared posterior de la axila. Luego tenemos el músculo, a ver, el músculo subescapular, que es un músculo triangular grande que ocupa la fosa subescapular de la escápula y forma una pequeña parte del vértice de la pared posterior de la axila. Es subescapular, mucho que está Sube- en la región posterior. ok. Entonces serían eso, no, pero después tenemos la supraespinosa que, si no me equivoco, está en la parte del hombro, así que no entraría si no me equivoco. Bueno, por parte sería todo lo que presentamos nosotros hoy. Bueno, grupo 15, grupo evaluador. ¿Qué son los cartílagos costales? Creo que si no me equivoco son las articulaciones que unen el esternón con las costillas. Son barras de cartílagos hialinos que sirven para prolongar las costillas. También. ¿Qué órganos protege el tórax? ¿Cómo? ¿Qué órganos protege el tórax? Los pulmones, El corazón. ¿Qué es el esternón? Es un hueso plano que está situado en el centro de la cavidad torácica. ¿Qué sucede si se realiza incorrecto el RCP? mm, Y se pueden fracturar los huesos de la cavidad y dañar los órganos internos. Hacer la devolución, Jorgelina, a tu compañera. Sí, profe. Se puede fracturar la apófisis tifoidea e impactar sobre los órganos internos.
Tengo una pregunta más. ¿Dónde nace el músculo esternocleidomastoideo y dónde termina? El músculo nace desde el cuello. Eh, el músculo esternocleidomastoideo nace en el manubrio o la clavícula y termina en el mastoides del hueso temporal. Se inserta tanto en el esternón como en la clavícula. Tiene dos inserciones inferiores. Ese es el nacimiento con respecto a la cara anterior del tórax. Y va a terminar justamente ya en lo que va a transcurrir el cuello y va a llegar a la apófisis mastoides del hueso temporal. Que eso ya lo habíamos visto, creo, con cabeza y cuello. Esas serían todas las preguntas, profe. De la clase, los estudiantes del resto de la clase, ¿qué opinan? ¿Hay algo que no entendieron? Bien, vamos al otro grupo, grupo 8. ¿Profe? Profe. Comiencen, estoy esperando, comiencen. ¿Qué pasa? ¿Tienen problemas también? ¿Profe?
La Core se está intentando unir, no sé si la puede aceptar porque la rechazó. ¿Bien? Y porque Cachi no está Karina, en clase. A ver, no está en clase. Ustedes tienen que entrar. ¿A qué hora ingresamos a clase? ¿A qué Profe, hora ¿sabe lo entramos que a pasa? clase? Que cortaron la luz. Hubo corte acá en la zona de Alto Bueno, Comedero, por eso es que no hay mucha conexión. bueno. El tema acá, yo estoy en Alto Comedero y tengo luz. A ver, a las 7 entramos en clase. ¿Hasta aquí le esperé admitir? 7 y algo. No es a la hora que ustedes desean, quieren. Las normas ya están impuestas, chicos. No puede ser, a ver, dos alumnos del otro grupo no ingresaron. Entonces ahora ustedes me piden que yo admita a alguien que no ingresó en tiempo e informe. bueno, profe, disculpe. Ya anoche había los problemas de luz y todo eso, tendrían que haber tomado sus recaudos, haber visto, organizarse. Lamentablemente, chicos, ustedes, todo es y eso que se los hago fácil. Y aún así no dan. Entonces yo no puedo seguir facilitando las cosas. No estoy formando en calidad. No, no se fijan en las consignas. Avanzan mucho más de lo que tienen. Tienen el programa. Les he dado todo un detalle para que ustedes sepan. Entonces, si mi grupo tiene toras anterior, no tengo por qué estar tomando el tema del otro grupo que tiene toras posterior. Entonces eso me está diciendo a mí que ustedes como grupo, como estudiantes, ni se fijaron, directamente van a ver qué me toca a mí y ya está. No hacen un análisis de ese cronograma que yo les di. Justamente para eso es, para ver qué temas vamos a dar, cuáles se van a desarrollar, no solamente para la persona que está en el grupo, sino para toda la clase. Esto va acá, es como yo me ubico. Y esto lo tengo que aplicar en todos los aspectos de mi vida. Si yo como persona no sé ubicarme en un momento dado, orientarme, qué hay adelante, qué hay atrás, qué hay al costado, qué hay arriba, qué hay abajo, entonces no tomo conciencia del medio en donde estoy. Miren, es algo básico que lo aplico día a día, en todos los días de mi vida. Y lo mismo tengo que hacer cuando estoy ante una situación. O sea, miren ustedes cómo las cosas cotidianas también se van aplicando en el día a día. Entonces, si yo les he dado un cronograma, ya ustedes tienen que ir viendo, esto vamos a ver tal día, me ubico. Esto me corresponde con otro día de clase. No sé si ustedes logran internalizar todo esto que uno les va bajando. Y las normas ya se las puse. En el primer cuatrimestre, bueno, fue alternado porque eran un montón de personas y teníamos dos grupos. Ya desde que empezó el segundo cuatrimestre, todos entramos a la misma hora, en la misma sesión. Bueno, escucho al grupo. Escuchamos, mejor dicho, al grupo porque yo y la clase. Bueno, profe, comienzo yo y ahí empiezo a presentar a compartir la pantalla. Bueno, profe, yo voy a
Bueno, a nosotros nos tocó la pared posterior del abdomen. Voy a comenzar con la introducción, que bueno, la cavidad abdominal está delimitada por las formaciones musculares que pueden clasificarse en 5 áreas anatómicas. Se analizarán las primeras 4 regiones anatómicas debido a su relevancia en el tratamiento quirúrgico de las eventraciones. Este conjunto de formaciones musculares se marca en varias estructuras óseas. Bueno, proximalmente por los últimos arcos costales, por el apéndice sifoides y las uniones condocostrales, no sale esa palabra, disculpe, y distalmente por el borde superior de la pelvis y posteriormente por la apófisis transversas de las vértebras lumbares. Voy a comenzar un poco voy a seguir con la anatomía. Bueno, la pared posterior del abdomen está compuesta principalmente por las 5 vértebras lumbares y los correspondientes discos intervertebrales, los músculos de la pared posterior del abdomen, las psoas mayor e ilíaco, cuadrado lumbar, transverso y los oblicuos del abdomen. Bueno, también dentro de eso estaría lo que sería el diafragma, que el diafragma contribuye a formar la parte superior de la pared posterior. La fascia, ahí también está incluida lo que es la fascia toracolumbar, el plexo lumbar, que está compuesto por los ramos anteriores de los nervios espinales lumbares, la grasa, los nervios y los vasos. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, la aorta, la vena cava inferior y los nudos. Y bueno, acá si únicamente se observa la anatomía de la pared posterior del abdomen, es como que resulta evidente que la columna vertebral lumbar forma una destacada prominencia central de la pared posterior, creando como 2 surcos paravertebrales a cada lado. La parte más profunda, más posterior de los surcos está ocupada por los riñones y la grasa que los rodea. La aorta ¿Podés poner abdominal. una imagen de lo que estás hablando? ¿Se ve ahí, profe? Bueno, la aorta abdominal se sitúa en la cara anterior de de la protusión anterior formada por la columna vertebral. Y bueno, normalmente sorprende comprobar lo cerca que se encuentra la aorta abdominal de la pared anterior del abdomen en las personas delgadas. Por supuesto, hay muchas estructuras situadas anteriormente a la aorta, partes del duodeno, el páncreas y la vena renal izquierda, por lo que estas estructuras abdominales posteriores pueden estar más cerca de la pared anterior de lo que cabría esperar de las personas delgadas, sobre todo cuando están en decúbito supino. Bueno, ahora, profe, mi compañera Saban Juliana continúa con los músculos. Dejo de compartir un rato para apagar el micrófono, profe. Buen día. Bueno, voy a nombrar los músculos de la pared posterior del abdomen. Uno de ellos es la psoas mayor, donde sus inserciones superiores son los procesos transversos de las vértebras lumbares, lado de los cuerpos de las vértebras T12 y L5, y discos intervertebrales corresponden. Sus inserciones inferiores por un fuerte tendón en el trócater menor del fémur, la inervación, los ramos anteriores de los nervios lumbares L1, L2 y L3, y la acción principal es cuando actúa inferiormente con el ilíaco y reflexiona el muslo, cuando actúa superiormente
reflexión lateralmente y se utiliza para equilibrar el tronco, y también en sedentación actúa inferiormente con el ilíaco para reflexionar el tronco. Después el músculo ilíaco tiene las inserciones superiores, que son 2/3 superiores de la fosa ilíaca a la del sarco y ligamento sacroiliaco anteriores. Las inserciones es el trocater menor del fémur y cuerpo del fémur inferior a este, y tendón del psoas mayor. La inervación es el nervio femoral, y la acción principal es que reflexiona el muslo y estabiliza la articulación coxal y actúa con el psoas mayor. El músculo cuadrado lumbar tiene las inserciones superiores como mitad del medial del borde inferior de las 12 costillas y vértices de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Las inserciones inferiores tienen el ligamento iliolumbar y labio interno de la cresta ilíaca. La inervación son los ramos anteriores de los nervios T12 y L1, L4. Y por último, la acción principal extiende y reflexiona lateralmente la columna vertebral. Fija las 12 costillas de la inspiración. Bueno, a mí me tocó la parte de las fascias, de las paredes. La fascia de la pared posterior del abdomen. La fascia endoabdominal se sitúa entre el peritoneo parietal y los músculos. Es continua con la fascia. Es continua con las fascias que recubren al músculo transverso del abdomen. La fascia del SWAP, medial, vértebras lumbares y estrecho pelviano. La superior se engrosa para formar el ligamento arqueado medial. La lateral se fusiona con la fascia del cuadrado lumbar, toracolumbar. Inferior se continúa con la fascia ilíaca. La fascia toracolumbar fina y transparente es la región torácica, pero es fuerte y gruesa a la región lumbar. En la región lumbar se presenta en 3 hojas. Hojas posterior. Es gruesa y se fija a la apófisis espinosa de las vértebras lumbares y sacras y al ligamento supraespinoso. Hoja media. Medial extremo de la apófisis transversal de la vértebra lumbar y ligamentos intraversos. Inferior, cresta ilíaca y margen inferior. Hoja anterior. Cubre la superficie anterior del músculo cuadrado lumbar. Profe, ahora yo voy a continuar con lo que sería inervación. Inervación, vascularización. Bueno, ahora empiezo a compartir. Hablar sobre la vascularización, no hables sobre inervación, porque el sistema nervioso todavía no vi. Bien, bueno, la vascularización, la aorta abdominal, se encuentra, la mayoría de las arterias que irrigan de la pared posterior del abdomen se originan en la aorta. Bueno, sin embargo, las arterias subcostales proceden de la aorta torácica y se distribuyen inferiormente a las 12 costillas. La aorta abdominal, de unos 13 centímetros de largo, disculpe, empieza en el hiato aórtico del diafragma, a la altura de la vértebra, y termina al nivel de la vértebra L4, donde se dividen en las arterias ilíacas comunes derecha e izquierda. Bueno, después están las venas de la pared posterior del abdomen y las venas de la pared posterior del abdomen son tributarias de la vena cava inferior, excepto la vena testicular o ovárica izquierda, que desemboca
en la vena renal izquierda en lugar de hacerlo en la vena cava inferior. La vena cava inferior, la vena más grande del cuerpo, carece de válvulas, excepto una variable y no funcional que se encuentra en su orificio de entrada en el atrio derecho del corazón. La vena cava inferior retorna en la sangre poco oxigenada de los miembros inferiores. La mayor parte del abdominales y las vísceras abdominopélvicas y la sangre de las vísceras pasa a través del sistema venoso porta y del hígado antes de entrar en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Y bueno, mi compañera Anabel va a concluir con lo que sería la función y de ahí ya comenzarían los chicos del grupo. Bueno, la función. La pared abdominal es una estructura anatómica fundamental para la protección de las vísceras intraperitoneales y para la correcta actividad del aparato digestivo, pero también tiene un papel fundamental en el adecuado funcionamiento mecánico del aparato locomotor y el respiratorio. Las estructuras que protegen la pared abdominal posterior es una estructura músculo-esquelético complejo que alberga a la aorta abdominal, la vena cava inferior, así como importantes órganos retroperitoneales, como los riñones, glándulas renales, páncreas y duodeno. Eso sería todo, profe. No hay duda. En, La última que habló es Cruz Anabel. sí, profe. Sí, profe. No la habían nombrado dentro del grupo 8, ¿no? Sí, profe, sí Sí. la nombré después de Cachi. De Karina. Después de Karina estaba. Porque, bueno, no la tenía anotada, entonces no estaba Cachi, Roda, Rueda, Sabanten. Bien, bueno. Empieza entonces el grupo 14. Buen día, profe. La primera pregunta es, ¿qué es la fascia abdominal? La fascia abdominal es la denominación de la fascia. Se corresponde con la estructura que cubre la fascia del psoas, que recubre el músculo del psoas mayor. La vaina del psoas se fija medialmente a las vértebras lumbares y a la línea terminal. Sí, está bien. Buen día, profe. Mi pregunta es, ¿cómo se forma el plexo nervioso lumbar? Bueno, Hemos dicho que no va nada de nervioso. Ya desde la primer exposición que dieron sus compañeros les dije que nervioso no va, porque no hemos visto sistema nervioso. Y siguen haciendo preguntas siempre. Así que hace otra pregunta. Bueno, profe, ¿cuáles son las ramas del plexo lumbar? Estamos hablando del sistema nervioso, ¿no va? Bueno, profe, entonces, ¿qué es el diafragma? bueno, profe, yo respondo a eso, sí. Bueno, el diafragma sería una estructura eh, músculo tendinosa en forma de
en forma de duple cúpula que separa la cavidad torácica de la abdominal. Forma el suelo convexo de la cavidad torácica y el techo convaco de la cavidad abdominal. Y bueno, también el diafragma es el principal músculo inspiratorio, en realidad, de toda la respiración, ya que la inspiración es básicamente pasiva. Bueno, eso sería, no sé si está bien. Sí, sí, está bien. Ustedes, clase, ¿qué dice? ¿Está bien o está mal? ¿O hay algo que no hayan entendido? A ver, o Dayana Orey, ¿qué opinas vos? Buenos días, Dayana Orey, ¿me escuchás? Diego Carizaya, ¿qué opina usted? Buenos días, Diego Carizaya, ¿me escucha? Y justo iba a preguntarle a Jairo Alfaro, abandonó la reunión. 3 no contestan. Rocío Ceballos, ¿qué opina usted? Buenos días, Rocío Ceballos. Miren, 4 estudiantes, pregunto, no contestan. Son las 8:36. Evidentemente no están conectados a la clase. Miren, sinceramente, después ustedes demandan, piden. Entonces, así no sé cómo van a llegar a fin de año, chicos. Después se admiran, se sorprenden por qué no aprueban. Porque no se interiorizan. Ah, como le tocó al grupo, que se encargue el grupo. Todos tienen que estudiar. Bueno, los que yo también les pedí desde las primeras exposiciones que dio los grupos, que por favor pronuncien bien, es cóncavo, convexo. Si no, no nos orientamos bien y aprendemos mal. Cuando vayan a rendir, eso también les da puntaje en su disertación, en la exposición, o como cuando ustedes empiezan a detallar y a explicar las diferentes partes del cuerpo. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, eso es todo. Bueno. Y Axel no hizo ninguna pregunta. Sí tengo una pregunta, profe. Bueno, a ver. ¿A qué llamamos plexo lumbar?
Continuamos, ¿no? El plexo lumbar, ¿qué sistema es, Axel? Algo nervioso, ¿cierto, profe? Que no iba. ¿Se dan Bueno, cuenta que el gracias. grupo evaluador no se preparó como corresponde? Ya deberían tener ustedes una cajita de herramientas cada uno en caso de que esto no va, a ver qué puedo preguntar. O hacer estas acotaciones que les estoy diciendo, ustedes son los encargados de hacerle la crítica constructiva al grupo. Bueno, yo les hago una pregunta al grupo. ¿Dónde está ubicado el ligamento arcuato? ¿El ligamento qué, profe? Ligamento arcuato. Profe, ¿Sí? bueno, eso, Lo han eh, nombrado cuando han disertado sobre el diafragma y han hablado del hiato, sí, lo nombraron. se centra sobre, o sea, está por encima de la arteria celíaca. ¿Qué es el ligamento arcuato? Pregunté. No me dijo la ubicación. ¿Me has dicho que está por dónde? Que atraviesa el vaso sanguíneo que vendría a ser la aorta y se sitúa por encima de la arteria celíaca. No atraviesa, porque si la atravesaría, habría una obstrucción. ¿Cómo dirías? Es un arco fibroso que une los pilares del diafragma a ambos lados del hiato aórtico. No lo atraviesa, porque si lo atraviesa, cuando vos atravesas algo, ¿qué estás haciendo? Estás cortando. Sí, sí. Lo rodea, ¿m? Rodea ambos Sí, lados. disculpe, profe.
Bueno, esa sería la respuesta. Rodea ambos lados del hiato aórtico. Y bueno, es como decís vos, que es, o sea, el hiato aórtico está justamente del hiato aórtico por encima del origen del tronco celíaco. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a compartir yo la clase de hoy. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. De nada, chicos. ¿Dónde estoy? Acá. Para hoy tocaba todo lo que era medio interno. Son las 8:44. Bien. Bueno, después que vimos aparato urinario, vimos todo lo que es la unidad funcional del riñón, que es la nefrona y cómo está constituida, vamos a unir estos conceptos que vimos ya, lo que es célula, diferentes partes de tejidos y sistema urinario para poder comprender qué es el medio interno, cómo se está, dónde lo ubicamos, cuál es la importancia en cuanto a la homeostasis, o sea, al equilibrio hidroelectrolítico que tenemos en nuestro organismo. También conocido también como medio ácido base. ¿Ahí lo ven? ¿Ven los objetivos? ¿Ven el power donde están los objetivos? No, profe, se ve la Sí, primera. profe, sí se... Sí se ve, profe. ¿Qué ven? El título. El ¿Qué título. dice? Bien, ¿qué dice el título? Homeostasis hidroelectrolítica. Y ácido base. Bien, no están viendo entonces el otro. Ahí ven los objetivos. Ahí sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Es comparar la localización del líquido intracelular y el líquido extracelular. Ahí está en sigla. Líquido intracelular y líquido intracelular y el líquido extracelular. El segundo punto, describir los diferentes compartimentos líquidos del organismo. Describir las fuentes de ganancia y pérdidas de agua y solutos y cómo se regula cada una de ellas. Y poder explicar cómo se desplazan los líquidos entre los diferentes compartimentos. Para ello, nosotros tenemos que comprender lo siguiente. Nosotros tenemos en nuestro organismo compartimentos que contienen agua. O sea, estamos formados por agua, por elementos sólidos. Ahora, hay diferencia, tanto en el hombre como en la mujer, esos compartimentos tienen variabilidad. ¿Entendido? La mujer tiene más contenido, digamos, tiene un 55% de contenido de fluidos, de agua, de líquidos,
y un 45% de contenido sólido. ¿Ven? Casi equilibrado. Hay una diferencia de 5 nada más. En cambio, el hombre contiene más fluidos y menos contenido de sólidos. Ahora, ¿cómo se distribuye eso? Eso se va a distribuir el contenido de sólido y de fluidos, de líquidos, en los diferentes compartimentos, intracelular y extracelular. Para que ustedes entiendan, nosotros estamos viendo acá, ¿qué son estos? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esa imagen donde está el cursor rojo, ¿qué es? No se logra ver ¿Ya? cursor, profe. El rojo, esto que ve rojo, lo estoy poniendo ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué imagen de qué es? Un láser rojo tiene. No se ve, profe, ¿Qué no ven? el cursor. ¿Qué es lo que ven en la imagen? Descríbanme qué ven en la imagen. Un hombre, una mujer partidos a la mitad y que muestran como si fuese una vena. Arriba de un vaso, acá ven rojo en un vaso, ¿no es así? Hacia su lado derecho de la imagen ven un vaso. Lo que está ¿Ven dentro esto del que se mueve cuadrado, rojo? lo que está dentro Dentro del del cuadrado. Bueno, ven, ¿qué ven? A la mano derecha. ¿Ven una cosa que se mueve roja o no? No, No, profe. profe. Un puntito rojo. ¿No ven que se mueve? No. No, profe. Bueno, ahí ven un vaso. Está de color rojo. Ese es un vaso, un capilar. Y lo que está arriba del capilar, ¿qué ven? Arriba de ese vaso capilar, dentro de ese cuadro azul, ¿qué es lo que están viendo? Un grupo de Células células. tisulares. ¿Un grupo de qué dijiste? De células. De células, muy bien, un grupo de células. ¿Y cómo te diste cuenta que son las células? Porque tienen un núcleo. ¿No? La parte Ajá, tienen el núcleo que está más oscuro, ¿no es así? Y el citoplasma es un color beige más claro. ¿Hay cuántas células hay? Varias, ¿no? Muchísimas células. Bueno, ven que estamos, o sea, volvemos a lo anterior para poder entender lo que es el medio interno. Entonces yo ahí ya le he marcado los medios. O sea, si nosotros estamos viendo al hombre y la mujer, yo les dije la composición de fluidos, líquido y de sólido que tiene cada uno. O sea, los dos, tanto hombre como mujer, tienen los componentes. Pero esos compartimentos se van a dividir en diferentes porcentajes. ¿Quién tiene más contenido de líquido, de fluidos? ¿El hombre, profe? El hombre, bien. En comparación de la mujer tiene los compartimentos significativos, no iguales, pero se asemeja,
digamos, tiene un 45% de sólido y un 55% de fluido. Bien. Ahora, si yo tomo una parte, eso es la macroscopía. Ahora, si yo voy a la microscopía, para poder ubicar los compartimentos, voy a ubicarme a este nivel, donde tenemos la microcirculación. ¿Se acuerda cuando hablábamos de transporte de membrana y hablábamos de las células? Bueno, ese es el dibujito que está hacia la mano derecha, donde estamos ubicando al vaso capilar. En este caso es un vaso capilar venoso o arterial. Arterial. Arterial, ¿por qué? Porque está de color rojo. Bien, porque está de color rojo. Y en la periferia están los grupos celulares, porque nosotros hemos dicho que la finalidad de los tejidos es justamente estar interconectados y todos trabajan conjuntamente. ¿No es así? Entonces, nosotros hablamos, recién cuando les dije, de líquido intracelular. ¿Qué quiere decir? Que es el líquido que está dentro de ¿quién? De las células. De la célula, muy bien. Entonces es el líquido que está ahí dentro de estas celulitas. Justo ahí, no sé, se marcó con el cursor una línea. O sea, en el citoplasma, dentro del citoplasma celular, adentro de la célula, tenemos el líquido intracelular. ¿Está claro? Ahora, el líquido extracelular es el que se va a encontrar por fuera de la célula, en ese espacio que ustedes están viendo de celeste. Ahí encontramos al líquido extracelular. ¿Estamos? Ahora, ese líquido extracelular, nosotros lo vamos a dividir en un 80% de líquido intersticial. ¿Qué quiere decir? El líquido que está entre las células. Ese espacio que ven ustedes que queda entre célula y célula es el espacio intersticial. Y ahí hay un 80% de ese líquido del medio extracelular. ¿Estamos? Y el 20% del líquido está dentro de los vasos. Y ahí hablamos ya de plasma. ¿Está claro? ¿Han entendido el concepto? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿O alguien duda o no entiende? Bueno, esta es la base para poder entender el sistema hidroelectrolítico. Porque ustedes día de mañana van a aplicar vías, van a hacer accesos parenterales. ¿Para qué? Para aportar al organismo ciertas sustancias. Los famosos, como conocen, sueros. Generalmente le llaman sueros, pero son fórmulas que tienen mayor porcentaje de electrolitos. Tiene la solución fisiológica, las dextrosas, los expansores, bueno, todo eso van a ver después en la práctica. Bueno, eso me va a aportar líquido y me va a aportar iones, minerales. ¿Para qué? Para poder equilibrar este medio interno. Supuestamente nosotros estamos en un equilibrio. Si nosotros nos deshidratamos, perdemos agua, puede perder el líquido a este nivel intersticial
intersticial, pero quizás la célula está bien hidratada, o sea, el medio intracelular dentro de la célula está hidratado, pero puedo tener una deshidratación a este nivel. O puede ser al revés, puedo tener una deshidratación a nivel intracelular y bueno, justamente de ahí va a regir esto de cómo voy a hacer los aportes y cómo los debo hacer. Este es el fundamento de cómo nosotros hidratamos al paciente para poder equilibrar los diferentes medios. Bueno, más o menos hemos entendido el concepto de lo que es líquido intracelular y qué es el líquido extracelular. El líquido extracelular tenemos el líquido intersticial, que es el 80%, que está entre medio de esta célula, y el líquido que está en los vasos, que es el plasma, que es el 20%. Bien, ahora nosotros sabemos, de acuerdo a la imagen anterior, ese porcentaje de líquidos y sólidos que tenemos en el organismo, lo que a nosotros nos va a interesar en el medio interno es la cantidad de líquidos. Esos líquidos nosotros los perdemos diariamente, pero así como perdemos agua, también tenemos que recuperar el agua para mantenernos en equilibrio. Por eso hablamos de entrada y salida de líquidos corporales, que es lo que ustedes el día de mañana, cuando hagan las prácticas, van a tener unas planillas donde ahí van poniendo qué es lo que pierde el paciente. Entonces, ¿cómo vamos incorporando nosotros ese líquido? A través del agua. El agua metabólica, dice, son 200 mililitros. El agua, a través de los alimentos ingeridos, vamos a tener 700 mililitros. Y los líquidos ingeridos, o sea, lo que debemos tomar, a partir de 1,600 litros. Toda esa agua es la que nosotros tenemos todos los días, vamos ganando. Es lo que entra a mi organismo para poder hidratar tanto al medio intracelular como al medio extracelular. Ahora, a su vez que yo incorporo, también voy a perder agua. ¿Cómo pierdo el agua? A través del tracto gastrointestinal, como dice ahí la imagen. ¿Ven el cursor? Que lo ubiqué en tracto gastrointestinal. No se ve el cursor. ¿No ven la flechita? No se ve, profe. Pongo láser, tampoco lo ven. Ahí, en negro. En tracto gastrointestinal ven un círculo que se mueve, un puntito. No, profe, no se ve. No se ve. No, profe, no se ve. Entonces, no se ve. El tracto gastrointestinal es lo que estoy en la mano derecha de ustedes, en la parte superior dice tracto gastrointestinal. 200 mililitros. ¿Ven eso? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. eso es lo que nosotros perdemos cuando tenemos la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Cuando hablamos de catarsis, ¿a qué me estoy refiriendo? Tracto gastrointestinal. Profe, ¿a la materia fecal? Es lo que evacúa en la materia fecal. Entonces, si yo en la materia fecal elimino diariamente 200 mililitros de agua, esa es la catarsis. Catarsis es la materia fecal.
En los pulmones, a través de la respiración, voy a perder 300 mililitros de agua. Cuando yo respiro, no la veo, es volátil, estoy perdiendo agua también. La piel, a través de la piel también pierdo agua. 500 mililitros, lo puedo hacer a través de la sudoración. Cuando uno suda, pierde agua, se moja, ¿no es así? Y también cuando hace mucho calor, esa sudoración a veces no la percibo, pero estoy perdiendo agua a través de vapor y se vaporiza, porque es mayor la temperatura externa que está en el medio, entonces mi sudoración no la veo como agua, pero estoy perdiendo a través de del vapor, se transforma en vapor, eso se llama perspiración. Entonces pierdo agua. Y a través de los riñones, a través de la micción o la diuresis, que es la orina que pierdo a través de los riñones, 1,5 litros de agua. ¿Está claro? Bueno, esos son los valores normales de ganancia y de pérdida. Ahora, si yo incorporo más líquido de lo normal, estoy saturando el medio, estoy como edematizando, estoy hinchando a la célula. Entonces ahí hablamos de hiperhidratación, que es un extremo. Y el otro extremo, cuando yo no aporto la cantidad de líquido que corresponde, la estoy secando a la célula, le estoy sacando el agua. Entonces hablamos de deshidratación. ¿Está claro? Entonces, es por eso, ¿cuáles son las patologías que alterarían este equilibrio de ganancia y pérdida diaria? Serían todas estas patologías que se nombran cuando se presentan y yo rompo ese equilibrio hidroelectrolítico. Si hiperventilo, estoy perdiendo más agua a través de los pulmones. Si vomito, estoy perdiendo agua a través del vómito, del aparato digestivo. Si tengo fiebre, la fiebre desencadena mecanismo que hace que sude y pierdo agua a través de la piel. Si tomo medicación, por ejemplo, los diuréticos, y los diuréticos tomo y no recupero, me estoy deshidratando. Y eso me puede llevar a una alteración del medio, la congestión cardíaca, la cirrosis hepática, cuando se alteran esos mecanismos. ¿Está claro? De ganancia. ¿Ven ahora más o menos qué relación tiene célula? ¿Qué relación tiene el medio interno con esta pérdida y ganancia de líquidos para el sustento de la vida? Si yo no cuido esto, por eso se dice, lo más común cuando un niño tiene diarrea, está perdiendo, o tiene una gastroenteritis, está perdiendo líquido a través del aparato digestivo, ya sea por la diarrea, por los vómitos. Y si es una diarrea infecciosa, está teniendo fiebre, está sudando más. Entonces, si yo no le aporto los líquidos que corresponde, ese niño se me puede deshidratar y puede ir al óbito. Por eso es importante las recomendaciones que le damos a la mamá. Si es muy pequeñito, hay que estimular que está con lactancia materna. ¿Qué tenemos que estimular? ¿Qué estimulamos? ¿Qué recomendación le damos a la madre? Para que no se nos deshidrate el bebé. Que le dé de amamantar. Que le dé de amamantar, que le dé la teta, que le dé el pecho a libre demanda,
para asegurarnos que ese niño se hidrate y no vaya a la deshidratación. Ahora, si es un niño que tiene 8 meses, un año, que ya incorpora líquido y alimento, ¿qué le vamos a decir a la mamá? Y que le incorpore más agua. Que le dé en la dieta más agua, o sea, cada vez que el niño tenga una deposición diarreica o vomite, tengo que reponer la misma cantidad de líquido que está perdiendo. Entonces le daré agüita hervida, le daré Gatorade de manzana, le daré gelatinas amarillas para asegurarme que el niño esté reponiendo el líquido que está perdiendo para evitar ir a la deshidratación. Ya después van a ir viendo cuáles son los grados de deshidratación. De acuerdo a los grados de deshidratación, yo le hablé de una deshidratación leve. Las leves generalmente nosotros, y la moderada hasta cierto punto, se los repone por vía oral. Ahora, cuando ya vamos a una deshidratación moderada a severa, tenemos que hacer uso justamente de la solución fisiológica. Aportar agua a través de los accesos venosos. ¿Está claro? Bueno, esto más o menos un ejemplo en un niño. Lo mismo podría pasar en un anciano, que son los dos extremos de la vida donde el ser humano pierde agua y tenemos que reponer. Bien, ahora para que yo ya les expliqué en otras clases que tuvimos cuando vimos esto de el sistema renal, de la nefrona, cómo actuaba, vimos cómo se maneja este sistema. Y ahí hablamos de lo que es el sistema de homeostasis, donde hablábamos de un sensor, del centro integrador, del efector, ¿se acuerdan cuando vimos renal? Bueno, y acá vemos lo mismo que hemos visto, esto lo vimos ya en la clase de sistema urinario. Ahí vemos, nosotros hemos dicho que el riñón es quien va a comandar, la nefrona es la función, digamos, la unidad funcional que permite que haya un ingreso de agua al organismo, depura, saca todo lo que no tiene, los desechos a nivel celular y los elimina a través de la orina. ¿Se acuerdan? Bueno, nosotros acá tenemos el sensor. ¿Quién es el sensor de este sistema de regulación del medio interno? Es el cerebro. Acá está de color lila, donde dice cerebro. Él es el que va a captar estas alteraciones. Ese es, el cerebro es el centro integrador. Ahora, ese centro integrador va a captar esas diferencias que está en el medio interno. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? A través, ¿quién le manda la información al cerebro de que hay un problema? En este caso, el sensor es quien le va a avisar al cerebro. El sensor de nuestro organismo está en la aurícula izquierda. ¿Se acuerda cuando hablamos ahora en el trabajo práctico, se hablaba que era el péptido natriurético auricular? Bueno, es una hormona que hace que cuando se distienda la aurícula izquierda pueda también largar este péptido natriurético atrial, que va a actuar conjuntamente con el riñón, que va a hacer que el riñoncito excrete más cloruro de sodio y agua. Pero a su vez también el riñón tiene
la secreción de una hormona, que lo ayuda, digamos, la secreción de la hormona natriurética atrial, que viene tanto del corazón como que viene de acá de la hipófisis, va a hacer que ese riñoncito absorbe esa agua para las células que están en el organismo. Es como una balanza, que siempre se tiene que estar equilibrando para evitar esto de la deshidratación y la hiperhidratación. Ahora, cuando esas hormonas funcionan normalmente, nosotros vamos a tener un volumen urinario normal y el volumen sanguíneo se va a mantener. Entonces, vamos a tener un equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, ¿eso qué hace? Que aumente el retorno venoso, y al aumentar el retorno venoso va a estimular nuevamente al corazón, al riñón, que va a estimular al cerebro para que actúen nuevamente estas hormonas y logre equiparar. ¿Está claro cómo se regula este mecanismo? Ahora, ¿cómo sé yo que estoy perdiendo líquido? Uno, por la clínica, signos y síntomas que ya van a ver más adelante con otras materias, signos y síntomas de deshidratación o de hiperhidratación. Y a la vez tenemos también elementos complementarios de laboratorio que me ayudan a saber si yo realmente tengo la cantidad de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y fósforo dentro de los valores normales, que es el famoso ionograma que se pide para saber la cantidad de elementos que tenemos en el organismo. ¿Está claro? Entonces, vamos a lo siguiente, consignas del equilibrio ácido-base. ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Es un sistema de amortiguadores buffer. Buffer se llama el sistema de amortiguadores, que van a actuar rápidamente uniéndose en forma transitoria a los hidrogeniones y removiendo el exceso. Los buffers van a aumentar de esta manera el pH de la sangre, sin remover esos hidrogeniones del organismo. Acá, ¿quién también actúa? El dióxido de carbono expirado. Al aumentar la frecuencia y profundidad de la respiración, hay más dióxido de carbono para eliminarse. Y en minutos se reduce ese nivel ácido carbónico, que también va a estabilizar el pH. ¿Quién más interviene en este equilibrio ácido-base, como hemos dicho anteriormente? Es la excreción renal de hidrogeniones, que es un mecanismo más lento, pero que permite eliminar los ácidos del ácido carbónico y lo hace a través de la orina. O sea, estos tres mecanismos mantienen el equilibrio ácido-base y permiten regular este medio. ¿Está claro? Esa sería la conclusión del mecanismo que acabamos de ver hace rato, que les expliqué, y ahora lo vemos. ¿Entendido hasta ahí? ¿Han comprendido todo eso? Sí, profe. ¿Una otra duda? Bien. Eso nos va a llevar al siguiente trabajo práctico de esta unidad de medio interno. El trabajo práctico para la semana que viene es este,
ahora los voy a compartir al grupo. Bien, ese va a ser el trabajo práctico para la semana que viene. ¿Nuestro organismo tiene más contenido de agua o de elementos sólidos? ¿Dónde encontramos mayor porcentaje de líquido? ¿En el medio extracelular o en el medio intracelular? La tercera pregunta, ¿quiénes regulan la ganancia de agua corporal? 4. Nombre 2 ejemplos de líquido extracelular. 2 ejemplos nada más. ¿Cuáles son las barreras generales que separan el líquido intracelular, el intersticial y el plasma? Eso está en la bibliografía. Sí, profe, eso está en el tórtora. Bien. Bueno. Yo no entiendo. Son las 9:20 y quieren seguir ingresando a la clase. Yo ya les he dicho, chicos, hay un tiempo prudencial para ingresar. ¿A quién ingresamos hoy? A las 7, profe. A las 7 hemos abierto. 7 menos 5 abrí yo el enlace. O sea, empecé a admitir a las 7 menos 5. ¿Y hasta qué hora admití? ¿A qué hora empezó a exponer su compañero? 7:30 también, profe. Casi 7:30 pasada. Porque hay que hemos esperado una cosa, 7:30 pasada. A las 7:41, Rapi Lucas quiso ingresar. Miren la hora. Y después, las otras compañeras a las 8. Y ahora ya son las 9:20. Hay 2 que quieren ingresar. A ver, yo no sé. ¿Cómo hablarles? ¿Cómo decirles? Ustedes son los que, si ustedes no hacen, no ingresan, no participan, esto no tiene sentido. ¿Por qué? Yo, es más, les hice pregunta a 4 integrantes. Ninguno de los 4 ha preguntado. Y están conectados. Ni buenos días me han dicho. Entonces, ingresan y eso me da a mí la certeza de que ingresan al link y se van a hacer otra cosa. Yo ya les he dicho, el entrar a clase, lo que yo les pongo el presente hoy, no quiere decir que tengan el presente totalmente puesto. Yo esto voy a cotejar con sus trabajos prácticos. Es más, a los que he preguntado en clase y no me han contestado, les pongo un punto. Es el concepto, chicos. Entonces ustedes, para tener el presente, no solamente se tienen que enlazar, sino también mandar el trabajo el práctico en tiempo y forma. Y eso es lo que yo cotejo a fin del cuatrimestre. El que ha entrado, ha hecho, ha mandado todo en tiempo y en forma, va a tener derecho al parcial. El que se conectó y nunca me mandó trabajo práctico y está ausente, chicos. Así que lo mismo que apliqué en el primer cuatrimestre lo sigo aplicando. Bueno, me despido de ustedes, son las 9:23. Tienen tiempo para ir a tomar un café, algo, hasta que andan con el otro docente.
Y la clase que viene, por favor, los chicos que expongan, traten en lo posible de ya prever si el otro no está, si el otro se olvidó, hagan sus simulaciones, para eso les he dado la función. Y el grupo evaluado no solamente se tiene que poner, hacer la pregunta y ya está, tiene que ir viendo lo que está disertando, cuál es el tema, no esperar que la profesora les diga. ¿Está claro? Bueno, nos vemos entonces, chicos, la clase que viene. Y ya les tocaría al grupo... ¿Dónde está el papelito que tenía? Así que traten de optimizar eso. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Ya. Ya se fue de miércoles. Es la primera en irse. Ya. Amigo. Hola, amiguito. Una perra. Buen día. ¿Cómo pingo la pregunta para el culo, pelotudo? Chango. Bingo. Tenía ganas de patearte, bro. Acabo de decir hace no más de 5 minutos que eso no iba y el vato va a preguntar, bro. Después, ¿por qué te gorrean, no?